El arca de Noé. Antes de nada, ¿quién era Noé? ¿Quién era este hombre que fue escogido para un nuevo comienzo de toda la humanidad? ¿Por qué fue escogido? Las Escrituras nos dicen que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él fue un hombre fiel y justo que agradó a Dios y por él su familia. La línea de sangre de Noé permanecía sin corrupción porque era justo. Estaba completamente separado del mundo de pecado y de los pecadores y la mayoría de la gente a su alrededor, y es por esta razón que era perfecto en sus generaciones. Noé, con su corazón puro, fue apartado del mundo corrupto y por eso transmitió una línea de sangre pura a la humanidad, no corrompida por la semilla demoníaca. Así Noé era un candidato perfecto para el plan de Dios. Y una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué envió Dios el diluvio si sabía que el pecado continuaría después del diluvio? Aparentemente la razón más significativa por la que Dios decidió provocar el diluvio es que la corrupción del corazón del hombre dominaba completamente a la humanidad en los días de Noé. Ciertamente, Dios sabía que enviar el diluvio no arreglaría, y no lo hizo, el problema del pecado en el corazón del hombre. Después del diluvio, Dios observa que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. En la misma declaración, Dios también dice: «Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho». Así que Dios envió el diluvio, a causa de la maldad que había en la tierra en la época de Noé. Pero después prometió no volver a enviar un diluvio parecido, a pesar de que el mal seguía presente. Si Dios sabía que el mal no sería erradicado con el diluvio, ¿por qué razón envió el diluvio entonces? Veremos 3 respuestas. Una forma de responder por qué Dios envió el diluvio cuando sabía que el mal continuaría es interpretar el pecado de la humanidad en la época de Noé como algo único y significativamente más grave que lo que vemos en el mundo actual. De hecho, Génesis 6:5 nos dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es una poderosa acusación de la condición del corazón humano. La Escritura no solo dice que los pensamientos del corazón del hombre eran pura y exclusivamente malos, sino que su corazón era siempre así. Por mucho que nos quejemos de la condición de nuestro mundo hoy en día, probablemente no deberíamos comparar nuestra situación actual con la de Noé, simplemente porque la maldad en su época parece haber alcanzado niveles inimaginables. Había algo inusualmente malo en el corazón del hombre en los días de Noé, y el Señor sabía que lo más conveniente era empezar de nuevo. Este enfoque seguramente es algo especulativo, pero al menos es coherente con lo que leemos en otras partes de las Escrituras sobre quién es Dios. Otra posibilidad de por qué Dios envió el diluvio cuando sabía que el mal continuaría se basa en las referencias a los hijos de Dios y a los Nefilim en Génesis 6:2 y 4, aunque los estudiosos de la Biblia están divididos sobre quiénes eran exactamente los hijos de Dios y los Nefilim. La Biblia deja claro que sus descendientes se caracterizaban por un tipo de maldad especialmente extrema. Además, en Génesis 6:3 parece que la respuesta del Señor a las acciones de los hijos de Dios es la primera referencia real al diluvio. Al decir que los días del hombre serán 120 años, Dios comienza efectivamente la cuenta atrás para el inicio del juicio. Esto sugiere que el diluvio fue la respuesta directa de Dios a las acciones de los hijos de Dios y los Nefilim. Otra posible respuesta de por qué Dios envió el diluvio cuando sabía que el mal continuaría es algo más general. Primera de Corintios 10:11 nos dice que los relatos del Antiguo Testamento son provechosos por tratarse de algo más que registros históricos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En la historia del diluvio hay un ejemplo que debemos tener en cuenta. Jesús establece un paralelismo entre la historia del diluvio y la actualidad. En Mateo 24:37-39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El diluvio histórico de la época de Noé, por lo tanto, se erige como un símbolo del juicio futuro de Dios, al igual que los contemporáneos de Noé no comprendieron su inminente destino. Muchos de nuestros contemporáneos serán arrastrados por el juicio de Dios sin comprender nunca su necesidad de un Salvador. El diluvio funciona como una advertencia para aquellos que presumen de la misericordia de Dios al continuar con su desobediencia. El diluvio llama a todos al arrepentimiento.
Dios envió el diluvio para juzgar al mundo en aquella época de pecado atroz, continuo y mundial. Sí, Él sabía que el diluvio no erradicaría el problema del pecado y que la humanidad seguiría siendo pecadora después del diluvio. Sin embargo, Dios no había terminado de lidiar con el pecado. Envió a su Hijo al mundo para desarmar los poderes del mal y exhibirlos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Gracias a Cristo, nos ha prometido un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21:1. Y no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? La Biblia no dice específicamente cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca. Cuando se menciona a Noé por primera vez en Génesis 5:32, él tiene 500 años. Cuando Noé entra en el arca, tiene 600 años. El tiempo necesario para construir el arca dependería de cuánto tiempo había pasado entre Génesis 5:32 y el tiempo que Dios ordenó a Noé construir el arca. Génesis 6:14-21. Como máximo tardó 100 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? Noé entró en el arca en el año 600 de su vida. El día 17 del segundo mes, Génesis 7:11-13. Noé dejó el arca en el día 27 del segundo mes del año siguiente. Génesis 8:14-15. Por lo tanto, asumiendo un calendario lunar de 360 días, Noé estuvo en el arca aproximadamente 370 días. ¿Cuántos de cada tipo de animal tomó Noé en el arca? 7 pares de cada clase de animal limpio y 2 pares de cada clase de otros animales fueron tomados en el arca. Génesis 6:19-20. 7:3. Por limpios. La Biblia se refiere a animales que eran aceptables para el sacrificio. Es por ello que se tomaron 7 pares de los animales limpios, para que algunos de ellos pudiesen ser sacrificados después del diluvio sin poner en peligro la especie. ¿Cuántas personas estaban en el arca de Noé? Según Génesis los capítulos 6-8, Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas estaban en el arca. Por lo tanto, había 8 personas en el arca. ¿Quién era la esposa de Noé? La Biblia nunca da específicamente el nombre o la identidad de la esposa de Noé. Existe una tradición que dice que ella era Naama. Génesis 4:22. Aunque es posible, esto no se enseña explícitamente en la Biblia. Compartir. A causa de la creciente marginalización del cristianismo en el mundo occidental, muchos cristianos están encarando momentos desafiantes para su fe. Aunque esto no es algo nuevo, la Escritura sí nos ofrece ánimo en estos tiempos. El escritor de Hebreos 11 usa ejemplos de historia bíblica de aquellos que eran fieles como los marginalizados, para animar a sus lectores a mantenerse firmes en su fe frente a las circunstancias difíciles que encaran. Hebreos 10:32-39. Uno de estos ejemplos es Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Por fe. El escritor de Hebreos define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Fe, en este contexto, es una confianza firme de algo que todavía no se ve, pero que es prometido por Dios. Sin fe en las promesas de Dios, es imposible agradarle. Hebreos 11:6. Noé es una figura prominente en la historia de la redención porque fue un ejemplo vivo de el justo viviendo por fe. No olvides suscribirte a mi canal y comparte este video para que más personas nos vean. Gracias por apoyarme.